vida no estaba siendo muy fácil para los 4 hermanos Ryudo últimamente, y en un intento por ayudarles a olvidar sus problemas, sugerí que podíamos ir al parque de atracciones de Tokio en una soleada tarde de vacaciones. ¡Obaru! ¡Amaru! ¡Venid aquí conmigo! ¡Hajime! Vaya, ¿y ahora dónde vamos a subirnos? Bueno, podemos ir a la Gran Noria, al descenso de los rápidos o a la montaña rusa. Tú decides, Amaru. ¡Mirad! Esta vista es increíble. Sí, es el puente de la bahía de Tokio. ¿Dónde está? Dímelo. Allí, ¿no lo ves? Y mira, aquellos son los rascacielos Shinjuku. Tu casa no está muy lejos de ellos. ¿De veras? ¿Y dónde está? No la veo. Hajime, ¿crees que podemos permitirnos esta salida? Desde que te quedaste sin trabajo tenemos problemas para llegar a fin de mes. No te preocupes por eso. Me aseguré de que el tío Toba me pagase una buena indemnización como me prometió. Y además estoy cobrando el desempleo. Así que disfruta de este día. No nos moriremos de hambre. Sigo pensando que sería buena idea que los demás buscásemos un trabajo para el verano. Oh, sí, es una idea absolutamente espléndida. Sí, eso significa que no tendré que aumentaros las pagas. Bueno, a mí no me importa, pero apuesto que a ellos sí. Hajime, ¿quieres un poco? Tranquilos, invito yo. ¡Ué! ¡Hola! ¡Hola, chicos! ¿Estáis seguros de que queréis ir ahí? ¡Oh, sí! El tren fantasma debe dar mucho miedo. Bueno, a mí no me gusta mucho pasar miedo. Vamos, Matsuri, yo iré si tú vas. De acuerdo, si tú nos acompañas seguro que no tendré nada de miedo. ¿A qué estamos esperando? Venga, vamos. 3, por favor. De acuerdo, aquí tienes. Gracias. ¡Que lo paséis mal, muchachos! Los 3 se lo están pasando realmente bien. Me alegra verles disfrutar para variar. Estaba pensando... Verás, tengo la molesta sensación de que alguien nos está vigilando. Tú también la tienes, ¿eh? Creía que solo yo era hipersensible. Bueno, podría ser solo la gente. Probablemente tienes razón. Intentemos olvidarlo. Está bien. ¿Quieres que traiga algo para beber? Sí, gracias. No, no, venid por aquí. Supongo que este sombrero es suyo. Tienes unas manos fuertes. Muchísimas gracias. Me alegro de haber podido ayudarle. Esta brisa ha llevado mi sombrero hasta ti. Espero que vuelva a unirnos. ¿Quién era esa? Ni idea.
Los hermanos dragón no son tontos. Es imposible que caigan en la trampa que les hemos tendido. Escaparán de ella sin problemas. Bueno, caballeros, sabemos que Gozen de Kamakura tenía un interés inusual por esos 4 hermanos en los meses anteriores a su muerte. Pues no entiendo por qué. A mí no me parecen nada especiales. Por eso les tendemos esa emboscada en el parque de atracciones, para averiguar exactamente por qué Gozen se interesaba por ellos. Sí, es verdad. Primero veamos lo que pueden hacer y luego buscaremos la forma de explotarlos. ¡Allá vamos! Será realmente divertido. Objetivo lanzado. Repito, objetivo lanzado. Ahí llega el desfile. Lástima, a Matsuri y los pequeños se lo van a perder. A decir verdad, a mí nunca me han gustado esos disfraces de animales. Sí, te entiendo. Yo también sabía, incluso cuando era un niño, que no eran más que unos chicos disfrazados. No son muy convincentes. Pero no puedes reprocharles que intenten ganarse la vida. Deberíamos haber hablado más bajo. Parece que nos han oído. Es imposible. ¿Eh? Matsuri es una gallina. Sí, estaba muerta de miedo. ¡Callaos los dos! ¡Gallina! Es muy extraño. ¿Por qué el nuestro es el único vagón que va por aquí? No lo sé, pero apuesto lo que sea que no es una casualidad. ¿Qué? ¿A dónde crees que nos va a llevar esto? Sea donde sea, si no me gusta, pediré que me devuelvan el dinero. ¡Ah, ¡estupendo! ¿Y podremos gastárnoslo en otras atracciones? ¡Callaos de una vez! Hajime y Suzuku Ryudo, ¿verdad? Eso depende. Si decimos que te equivocas, nos dejarás en paz y te irás. No te hagas el listo. Escucha, amigo, este parque está lleno de gente. Buena gente, ¿sabes? Niños, familias y eso. ¿Y qué? ¿Y qué? Yo te diré el qué. Si no haces lo que te decimos, arruinaremos el día de fiesta a toda esta buena gente. Y sería una lástima, ¿verdad? Un buen chico como tú no querrá tener eso sobre su conciencia. No pesará en nuestra conciencia. ¿Qué? Oye, peluche, lo que hagas tú no es asunto nuestro. Puedes envenenar el algodón de azúcar o las manzanas acarameladas si quieres. Pero no será culpa nuestra. Oh, entiendo. Sí, ya veo. Tú crees que eres un tipo muy duro al que no le importa nada ni nadie, ¿eh? Suzuku, me estoy hartando de estos terroristas de parvulario. Venga, vámonos. De acuerdo. Ya habéis oído al jefe, nos vamos. Y si queréis un consejo, os sugiero que no intentéis retenernos. ¡Maldita sea, cogedles! ¿Dónde han ido? ¡A esos no, idiota! ¿Dónde están? ¿Eh? Oh. Vaya, Suzuku, tenías razón. Este tipo aún parece más estúpido sin la máscara. Eso explica por qué hace este trabajo.
Creo que estamos llamando demasiado la atención. Estoy de acuerdo. Venga, alarguémonos. ¡Quitaos de encima, idiotas! ¡Venga, levantaos! ¿Qué pasa? ¿Dónde estamos? Este es el final del trayecto, chicos. Bajad del vagón. Es genial. Es igual que una película de terror. Cállate, Amaru. No os lo diré otra vez. Bajad del vagón. ¿Qué vamos a hacer? Por allí hay una salida. Intentaremos llegar a ella. ¡Alto! ¡No os mováis! Si seguís corriendo, os volaré vuestro pequeño cerebro. Primero nos dices que nos bajemos del vagón y ahora nos dices que nos quedemos quietos. ¿Por qué no te decides de una vez, cabeza de alcornoque? ¡Silencio! Si vuelves a desobedecerme, será lo último que hagas. ¿Eso es lo que crees? Comprobémoslo. ¡Suéltame, idiota! ¡He dicho que me sueltes! ¡Suéltame! ¡Suéltame de una vez! Vamos, tenemos que detenerle. Tenemos que librarnos de esos y luego rescatar a Matsuri. Venga, vamos. Buen lanzamiento, amigo. Amigo, ¿no te cansas de llevar una ropa tan estúpida? Cosquillas, ¿eh? ¿Te gusta esto? Vaya, apuesto que eso hace mucho daño. ¡Maldita sea! ¡Les hemos perdido! ¡Busquemos por aquí! Les hemos despistado. Sí. Esperemos que siga siendo así durante algún tiempo. Conteste sección 5. Los objetivos C, D y E se han escapado en el tren fantasma. Diríjase allí Se refiere a Obaru y a los otros. Esto es una trampa. ¡Matsuri! Será mejor que la encontremos, Amaru, o tendremos problemas muy serios con Hachime. Veamos si escapáis de esta. Feo! ¡Ven a cogerme! Mira, allá arriba. ¡Vamos! ¡Matsuri! ¡Ten cuidado, Matsuri! ¡Matsuri! ¡Está detrás de ti! Va a tener un fuerte dolor de cabeza. Le está bien por haber secuestrado a Matsuri. ¡Dios mío! ¿De dónde viene esa explosión? No estoy seguro, pero creo que es el generador del tren fantasma.
¿Qué ha pasado? ¿Hay una explosión? Mamá, ¿por qué se ha parado la atracción? No lo sé, cariño. Solo hacía un momento que había arrancado. Papá, ¿por qué se ha parado todo, papá? No lo sé. Pero, papá, Señoras y señores, se ha producido un incendio en el tren fantasma. No hay motivo para alarmarse, pero para garantizar la seguridad de todos, la dirección ha decidido cerrar el parque. Repito, no hay motivo para alarmarse. Por favor, diríjanse a las salidas. Les pedimos ya lo han disculpas oído. por las molestias. Diríjanse y todos a las confiamos en salidas más volver a verles próximas. muy pronto. Venga, vamos fuera. Vaya, desde luego ha aprendido bien. ¡Mira! ¡Suben a cogernos! ¿Qué vamos a hacer ahora? Matsuri, ¿te sientes mal estando a esta altura? Sí, me dan miedo las alturas. Entonces te alegrará saber que vamos a bajar. Obaru, ¿no estarás pensando en...? Sí, exacto, vamos a saltar. Amaru, dale la mano a Matsuri y no la sueltes. Obaru, ¿estás seguro de que esto es una buena idea? Podríamos matarnos fácilmente. Confía en mí, sé lo que hago. Esta es la pista de la montaña rusa. No podemos quedarnos aquí. Es peligroso. No, no lo es. Está desconectada. Esos hombres vienen por la pista hacia nosotros. Tendremos que huir en dirección contraria. Obaru, no podemos. Estamos aislados. ¿Seguro que esto está desconectado? Bueno, puede que me equivocase. ¡Es saltar! ¡Matsuri, sujétate! ¡Hajime, haz algo! ¡Hajime! Si Matsuri salta, ¿crees que podrás cogerla? En este momento no puedo. Dame unos 10 segundos. ¡No puedo resistir tanto! Bueno, 8 segundos. Habría ido mejor si hubieras podido aguantar bien. Me gusta teneros en alerta. Amaru, ¿hasta cuándo piensas quedarte colgado ahí? ¡Suéltate! Perdona, me había olvidado. ¡Miradme todos! No ha estado mal, ¿eh? ¿Qué te parece? ¿Lo he hecho bien? El mío ha sido mejor. ¡Esto es ridículo! ¿Cómo pueden haberse escapado? Bueno, viendo cómo se han escapado de nuestra red en el parque de atracciones, entiendo por qué el viejo de Kamakura se interesaba por esos chicos. Sí, pero ahora que se han escapado tenemos que encontrarles. Y más vale que sea pronto, ¿entendido? Tenemos que encontrar a esos chicos y hacerles trabajar para nuestra organización. Cuando escapamos del parque de atracciones, cogimos la llamada Vía Rápida de la Costa. Lo digo porque aquella tarde en particular había un enorme atasco de tráfico. Esto es horrible. A este paso tardaremos horas en llegar a casa. Deberíamos dejar el coche aquí e irnos andando. Ni hablar. Este coche es mío, ¿sabes? Obaru, si quieres ir andando, puedes hacerlo. Nosotros no te lo impediremos. Sí, bueno, era solo una idea. Oh. ¿Qué pasa? No me gusta la pinta que tienen. Obaru, prepara tu truco para helicópteros. De acuerdo, pero llamaremos mucho la atención. Aunque a mí eso no me preocupa. ¿Qué? Han pasado de largo. Supongo que eso significa que buscaban a otros. ¿Estaremos perdiendo facultades? Puede que sean del departamento de tráfico y estén vigilando el atasco. Espero que tengas razón.
¿Por qué lo dices? Por nada. Al menos a Maru no le preocupa demasiado. Está cansado. No sé cómo puede dormir. Es el miembro más joven de la familia, pero también el más fuerte. Por eso duerme. Desde luego es un verdadero rompehuesos. Es mejor llevarte bien con él. Por eso los demás nos aseguramos de tratarle siempre con cuidado. La verdad, nunca te he visto tratar nada con cuidado. ¿Cuánto tardará el pollo? Estará listo dentro de 5 minutos. Si me dice dónde están, se lo llevaré a su coche. No se preocupe, ya vendré a buscarlo. Hasta luego. Tenemos que esperar 5 minutos para el pollo, chicos. Aún no hemos llegado a casa. Ojalá tuviéramos esa suerte. Toma, hermanito, cállate y ve comiéndote esto. Y cómetelo todo, Amaru. Tal como van nuestras finanzas, no podemos permitirnos desperdiciar nada. De acuerdo. Te preocupas demasiado. Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Básicamente, eso depende de lo que decidan hacer nuestros enemigos. Objetivo localizado. Ahí están. Parece que han decidido hacer la siguiente jugada. ¡Suzuko! ¡Suzuko! ¡No te olvides de recoger el pollo frito! Tienes razón, sería una lástima desperdiciarlo. ¡Muchas gracias! ¡Oh, de nada! ¡Que aproveche! Suzuko, recuerda que está prohibido conducir por el arcén. Gracias por decírmelo, lo tendré presente. Dios mío, están matando a todo el mundo. El truco del helicóptero. ¿Lo utilizo ahora, Hachime? No, aquí no es seguro. Sí, es verdad, sería muy peligroso. Podríamos acabar matando a una más gente sin querer. La cuestión es, ¿qué es lo mejor que podemos hacer para impedir la matanza? Creo que deberíamos esperar a su siguiente paso. Ya les combatiremos luego. ¿Qué están haciendo? ¡Estamos volando! Gracias, Amaru, eso ya lo había notado. Parece que nos están llevando a Tokio. Bueno, es un detalle. Así nos saltamos el atasco de tráfico. Ojalá pudiera tomarme esto con la misma calma que tú. ¿Qué haremos si deciden tirarnos al mar? Pues iremos nadando hasta la orilla. ¿Verdad que sí? Si tú lo dices. Oh, sí. ¿Y el coche qué? Lo sacarás del agua cargándotelo a la espalda, ¿no? Espera un momento. ¿De quién es este coche? Ya sabes que es mío. Exacto, y como tal, tú tienes la responsabilidad de sacarlo del agua. Vaya, me alegra saber que tengo un hermano tan colaborador. Espero por nuestro bien que no nos tiren al agua, ¿eh? ¿Está bromeando? ¿Desde cuándo es asunto de la inteligencia militar la vigilancia de Tokio, eh? No se preocupe, capitán. El centro pronto volverá a estar bajo su control. Pero escúcheme. Nuestras instrucciones nos obligan a relevarle de su jurisdicción en este asunto. La última vez que cooperamos con ustedes, el presidente de la Universidad Kiowa y su familia fueron secuestrados. Pero fue una farsa preparada por ustedes mismos. ¿Y saben cuál fue la consecuencia? Mi jefe cargó con la culpa de su fallo y le despidieron. Y luego usted fue llamado para sustituirle. Así que, como ve, capitán, la verdad es que nos debe un favor. De no ser por nosotros, hoy no estaría donde está. ¡Pedazo de...! Cálmese, señor. Oiga, capitán, si tiene algún problema con esto, presente una queja en el ministerio. Sí, pueden apostar lo que quieran a que presentaré una queja. Este buen caballero se llama Kohei Nijikawa. Es asesor especial de la Policía Metropolitana y aquí es donde entra en nuestra historia. Bien, muchachos, podemos irnos. En cuanto queráis. Pero usted no ha venido con nosotros. No, pero me han dicho que volviera con vosotros, así que en marcha.
Lo siento, amigos. Solo quiero saber qué os traéis entre manos. Kohei era un hombre muy curioso y había decidido averiguar por qué la inteligencia militar había tomado el mando en el departamento de su jefe. Aquello le llevaría a encontrarse con los Ryudo. Debo decirle, Lady L, que ha sido muy difícil organizar esta operación para esta noche. Comprenda que el Japón es un país donde se respeta mucho la ley. Dejar a un puñado de gángsters sueltos en el centro de Tokio es absolutamente inaudito. Lo comprendo, pero no se preocupe, no será por mucho tiempo. Vaya, me alegra mucho oír eso. Le estamos muy agradecidos. Oiga, ¿está segura de que es la mejor forma de hacer esto? Personalmente, yo lo habría resuelto de una forma más delicada. No obstante, será una interesante demostración de sus poderes. Usted confíe en mí, todo irá bien. Me han autorizado a decirle que cuando empiece su campaña para ocupar un escaño en la Cámara Alta, puede contar con el apoyo de mi organización. Nosotros siempre cuidamos bien de nuestros amigos. Sí, claro, favor con favor se paga. Perdone, no era mi intención ser irrespetuoso, Lady L. Por favor, acepte mis disculpas. Olvídelo. Bueno, hermanos Ryudo, tal vez esta noche me deis la oportunidad de ver vuestras formas de dragón otra vez. Tengo la impresión de que nos acercamos a nuestro destino. Esto no le sentará muy bien a tu coche. Tiene razón, pero me alegra que no hayan decidido tirarnos al mar. Supongo que ahora es cuando nos lleváis ante el jefe, ¿verdad? Sí, pero hay una condición. La chica tiene que quedarse aquí con nosotros. ¡Ah! ¡Suéltame! ¡Matsuri! ¡Suéltame! ¡Déjame! ¿Para qué la necesitáis? ¿Qué vais a hacer con ella? ¿Tú qué crees? Intenta utilizar la imaginación, seguro que lo adivinarás. ¡Suéltame! ¡Déjame en paz! Vaya, es una chica muy guapa. Divertíos, chicos, y guardad un poco para mí. No hagas nada que tengas que lamentar. ¿Qué? Escucha, amigo, deberías pensarlo bien antes de abrir la boca porque eres tú el que lo va a lamentar. Me parece que tienes un pequeño problema de chulería. Obaru Amaru, quizá queráis explicárselo a este caballero. Hay que ser siempre amable y educado. De lo contrario, puedes llevarte una patada en el trasero. Así de sencillo. Esta noche hace mucho calor. Seguro que a nuestros amigos les gustaría darse un baño para refrescarse. Déjamelo a mí. ¡Bastardos! ¡Dame a la chica! ¡No! Y ahora atrás, o le dejo la cara que ni su propia madre la reconocerá. ¡Ah! ¡Suéltame! ¡Ah! Te arrepentirás. Necesitas refrescarte un poco, amigo. ¡Adiós! ¡Hasta luego, chicos! Oh, Hachime, gracias. Estaba muy asustada, ¿sabes? No me lo agradezca, señorita. Hago mi trabajo. Bueno, pues es una suerte que haga usted también su trabajo. Son unos bastardos, juro que les mataré. Les mataré aunque sea lo último que haga. Atención a todos los helicópteros, abran fuego, sin piedad, destrúyanles. Disculpe, señor, creía que nuestras órdenes eran cogerles vivos. Tú cállate si no quieres reunirte con ellos. ¡A la izquierda, Suzuku! ¿Qué os ha parecido, eh?
Lo del tráfico es increíble. Me da pena ver a toda esa pobre gente atrapada ahí. Vayamos a echar un vistazo. ¿Estáis todos en el coche? Ahora dime, Suzuku, ¿cuál es el plan? Agarraos bien. Si mi idea funciona, escaparemos. Bien, ¿les tenemos? No les veo, señor. Creo que se han escapado. ¿Qué has dicho? Encuéntrales y tráeme sus cabezas en una maldita bandeja. Este sitio da asco. Jamás había visto nada tan horrible. No me sorprende, es el vertedero municipal de Tokio. Es normal que apeste un poco, a no ser claro que sea Obaru. Calla. Mira quién habla. Podrías habernos llevado a algún sitio que no apestara tanto. Pensé que esta opción era mejor que la otra, el fondo del mar. ¡Mirad ahí delante! ¿Puedes sacarnos de aquí? Ahora estamos todos en tus manos, Suzuku. Pues me temo que vais a tener que bajar todos y empujar. ¿Qué demonios creéis que era eso? Creo que te has quedado sin coche, Suzuku. Ya lo sé. Demuéstrame cómo haces tu truco del helicóptero, por favor. Si de veras quieres verlo, será un placer mostrártelo. ¿Eso es todo? Esto me gusta más. Vaya, ¿no crees que te estás excediendo un poco? ¿Pero qué? ¡Oh, no! ¡Asombroso! ¡Qué golpe tan genial! ¡Dios mío! ¡Corre! A todos nos sorprendió la increíble fuerza de las explosiones cuando los dos helicópteros estallaron. Suzuku nos explicó que probablemente se debía al gas metano de la combustión de la basura. Como nos dijo luego el señor Nishikawa, en aquel momento fue cuando empezó a desear haberse quedado en casa aquella noche comiendo pizza delante de la tele. A todos los helicópteros, contesten. Aquí, control, contesten, contesten. ¡Que conteste alguien! ¡Contesten, por favor! ¡Oigan, contesten! ¿Qué demonios está pasando ahí fuera? ¡Sí! ¡Amaru! Con todo el gas metano que hay aquí, el truco del helicóptero no era tan buena idea. Espero que Amaru esté bien. Recordad lo que pasó la última vez que le pilló una explosión. Otra vez no. ¡Amaru! ¿Dónde estás? ¿Qué es esto? Amaru, ¿cómo demonios has ido a parar ahí? No lo sé. No entiendo por qué siempre tenemos que estar metidos en líos. No deberías preocuparte por eso. Ahora que Gozen de Kamakura está muerto, creía que nuestros problemas habían terminado y que podríamos tener una vida normal. Pero la realidad es muy diferente. Toda la gente que él controlaba está en movimiento otra vez y ahora intentarán utilizarnos para sus propios propósitos. Tienes toda la razón, pero la verdad es que no siento ninguna lástima por el viejo Gozen. Si estuviera vivo, seguiría hostigándonos. Jamás se habría dado por vencido hasta hacerse con nuestra sangre. Sí, es verdad. Aún así, somos afortunados, ¿sabes? La mayoría de la gente está completamente indefensa cuando se enfrenta a un estado corrupto. Si hay algo que tenemos a nuestro favor es que al menos tenemos fuerza para defendernos. O sea, que somos una especie de superhéroes luchando contra la corrupción. No digo que seamos tan importantes como eso,
Solo digo que debemos estar agradecidos por los poderes especiales que tenemos. Sin ellos no tendríamos nada que hacer contra esa gente. Estoy de acuerdo con lo que dices, pero debes considerar que ellos no se interesarían por nosotros de no ser por nuestros poderes. Esa es la razón por la que no nos dejan en paz. Si las cosas siguen así, quizá tengamos que irnos del Japón. Eso no es problema. Estamos aquí porque vivimos aquí. No veo ninguna razón por la que no podamos vivir en otra parte. Sí, estoy de acuerdo. Creo que si tú, como cabeza de familia, decides que tenemos que irnos del Japón, los demás estaremos de acuerdo. Sí, yo también. Bueno, me alegra que estéis todos tan dispuestos. Pero solo es una posibilidad. Ni siquiera tenemos que pensar en ello. ¿Qué haces tú aquí? Tranquilo, amigo. Soy un oficial de policía. Será mejor que digas la verdad. La digo, de veras. Mira, tengo la placa aquí mismo. Eso es una tableta de chocolate. ¿Lo ves? No sé, sigo sin creerte. Pues yo tampoco me fío de vosotros. ¿Qué estáis haciendo aquí? ¡Rápido! ¡Id tras ellos y que nadie se atreva a volver hasta haberles eliminado! ¡Quiero que remováis toda esa basura! ¡Tenéis que matarles pase lo que pase! ¿Qué demonios pasa aquí? Creía que estábamos en un vertedero en Japón, no en un campo de batalla. Se supone que usted es policía. ¿Por qué no les dice que paren? Podría intentarlo, pero no creo que me hagan caso. Esa es la barca que nos estaba persiguiendo. ¿Por qué no la robamos y nos escapamos? Buena idea. Hola, chicos. ¿Buscáis diversión? Es una chica. Muy bien, Popeye. Quiero que nos lleves a algún lugar seguro. Muchacho, no puedes obligarme a nada. No tienes agallas para utilizar eso. Entre el calor, el olor de la basura y tu actitud poco colaboradora, estoy perdiendo los nervios. Muy bien, debo admitir que un arma sin munición es una pérdida de tiempo total. De acuerdo, ¿a dónde vamos? Hemos dejado atrás al policía. No ha sido culpa nuestra que nos separásemos. Espero que esté bien. No te preocupes, me parece que es un tipo bastante duro. Esto está mejor. Oye, respecto a lo que decías antes, verás, he estado pensando... Ajá. Si los Ryudo os marcháis del país, si lo hacéis... Yo, Matsuri Toba, solicito permiso para ir con vosotros a donde vayáis. Oh, Matsuri. Dios mío, qué escenita tan conmovedora. Pero no iréis a ninguna parte más que al infierno. Mirad. Tengo bastante explosivo plástico aquí para volar el barco y todo lo que haya en él. No seas idiota. ¡Cállate! Has sido tú el que ha creado esta situación. A pesar de todos mis esfuerzos por capturaros, siempre habéis conseguido escapar. Al menos así nadie será el ganador. Moriremos todos juntos. Estaba semi-inconsciente cuando caí al agua, pero me pareció ver a Suzuku. Su cuerpo estaba envuelto en una extraña luz etérea. Era una advertencia. Una advertencia de que el increíble poder de su cuerpo sería liberado muy pronto.
mío, ¿qué es eso? Gracias a Dios, todo ha sido un terrible sueño, ¿verdad? Suzuku no había estado soñando. El puente de la bahía de Tokio estaba en ruinas. Una prueba, por si hacía falta alguna, de que los acontecimientos de la noche anterior no habían sido imaginarios. Y sabíamos que aún no habían terminado.次回華麗なるエージェント。綺麗な花にはトゲがある。